Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y este es el resumen de noticias de VPI TV de la jornada informativa del 28 de febrero. Iniciando, por supuesto, con este derecho de palabra que tuvo la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desde el exilio ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, donde ella ratificó que tiene diferentes pruebas y denuncias de casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado, resaltando, por supuesto, esta custodia que al parecer tiene uno de los colectivos acá en Venezuela, de los líderes del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, donde ella aseguró que desde la Fiscalía General de la República reposan 3 órdenes de captura en su contra. Escuchemos parte de estas y otras informaciones más relevantes en esta jornada informativa. Han venido ejerciendo acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos, a 15 a 2017, de las cuales 505 personas fueron ejecutadas en el marco de las OLP. También se denunciaron tortura, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades que están documentadas con evidencias. Una de estas fue la relacionada con la Operación Roja, por su responsabilidad en este hecho. Expuse las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana en mi denuncia ante la Corte Penal, pues la muerte de 131 venezolanos el año pasado durante las protestas es una consecuencia tan vilmente ejecutado Óscar Pérez y 6 ciudadanos más a manos de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Esto fue una operación desproporcionada, ejecutada con armas de guerra, y además los masacrados estaban rendidos, por lo que se les debió. Por cierto, que en Venezuela ya no hay organismo ante el cual acudir. El usurpado Ministerio Público, el usurpador que está actualmente en ese cargo, lo que hace es defender y proteger al gobierno, no a las víctimas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo no existe. Entonces, ustedes tienen que constituirse una instancia para la recepción de denuncias de violaciones a los derechos humanos y seguir impulsando ese trabajo que vienen haciendo de protección a las víctimas, acompañamiento a las víctimas. El trabajo que hagan ustedes en este momento es muy importante para el... Por eso es importante hacerle seguimiento a estas acciones, a obras y muchas acciones que están hechos que están ocurriendo en Venezuela, y tenemos acciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de abril, que ahora están montando otra extraño fraude ahí para Venezuela. Mi deseo es trabajar con ustedes. Esta propuesta del corredor humanitario no nace de Venezuela. Esta propuesta del corredor humanitario sale del Parlamento colombiano, del trabajo que tienen los parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, después de las alarmantes cifras que han venido incrementándose en el mes de mayo, junio, julio, y ellos previniendo todo lo que iba a suceder con el tema de la propuesta fraudulenta de constituyente. Ellos ya estaban alertando al Ejecutivo Nacional en el Estado colombiano de lo que iba a ser el impacto de miles y miles de venezolanos. Aquí nosotros tuvimos el honor de estar en la plenaria del Senado el pasado 17 de agosto, cuando el Senado de manera unánime, todas las fracciones parlamentarias del país hermano de Colombia solicitaban, pedían la activación de estos protocolos internacionales y la vocación del presidente Santos de esta crisis humanitaria. Vale destacar que desde la Casa Nariño hubo cierta resistencia a estos temas. Primero se trabajaban con disimulo y se decía que no habían números alarmantes para hablar de desplazados forzosos, pero luego del 30 de julio y especialmente luego del 15 de octubre del 2017, las cifras incrementaron de estar pasando por nuestras fronteras. En el caso de Colombia, entre 10.000 y 12.000 personas pasaron a estar de estar transcurriendo y saliendo de nuestro país 35.000 personas. Vale destacar que Colombia tiene 3 clasificación de los venezolanos que ingresan. Hay un venezolano que los estándares migratorios de Colombia lo establecen como el péndulo, que es el venezolano que va, compra medicamentos, compra medicinas y vuelve a Venezuela, que de ese que sale diariamente se refiere a un 45-50%. Hay otro venezolano que usa Colombia como tránsito, que es los venezolanos que salen en esos buses, la mayoría de ellos por tierra, hacia Perú, hacia Ecuador. Vimos hace unas últimas horas imágenes
de nuestros propios hermanos que ya tienen meses fuera de nuestro país, recibiendo a decenas y decenas de otros compatriotas que lamentablemente han salido. Luego tienen la clasificación de los venezolanos que se quedan en Colombia, que ya ayer el Estado colombiano reconoce que no es una cifra de 550.000 venezolanos que están en Colombia, sino ya oscilan, según cifras oficiales de Colombia, entre 700.000 y 870.000 venezolanos registrados, notariados y clasificados en territorio colombiano. Nosotros tenemos unas cifras cercanas a 1.200.000 venezolanos que están viviendo en territorio colombiano. Estas cifras evidentemente siguen alarmándose, siguen subiendo. Vale destacar el reconocimiento al director de Migración Colombia, el doctor Cristian Kruger, que se ha abocado desde el día 1 a este trabajo, y del defensor del pueblo colombiano, quien ha hecho también todos los oficios, no solamente en la frontera colombo-venezolana, en el Táchira, sino también en Paraguachón, en el Arauca y en todo el eje de esos 2.200 kilómetros que dividen a Colombia y Venezuela, que lamentablemente esta incertidumbre política que hay en nuestro país ha agudizado este tema. Casi el 30% de los maestros jubilados y activos se han marchado del país. Eso es una situación sumamente grave que va a causar mayor desolación, mayor pobreza, mayor ausentismo en el aula, aunado al fracaso total de los programas alimentarios del gobierno, y por supuesto esto está empujando la crisis. Esto se va a agudizar. Entonces, cuando entra la educación, cuando la educación entra en jaque, cuando la educación entra en colapso, pues entonces entramos en una crisis grave de futuro. Hoy Venezuela está a punto de dejar de ser un país viable, y por eso nuestra angustia para hacer cosas de una vez. Uno, tenemos que hacer cambios económicos urgentes en Venezuela. Urge terminar de sincerar el sistema monetario venezolano. El bolívar ha sido liquidado como moneda y definitivamente debemos asumir con valentía, con convicción, que el dólar debe ser definitivamente la moneda, adoptarlo como moneda nacional. Es decir, no solamente es que se están dolarizando los costos, es que también debemos dolarizar los salarios. Es decir, vamos y sinceremos de una vez y mudémonos de una vez al sistema dolarizado. O sea, ya el bolívar lo liquidó el socialismo del siglo XXI, liquidó al bolívar como moneda. Entonces ya nosotros tenemos que pensar en acciones de corto plazo, de medida económica drástica, rápida, antes que el país deje de ser viable. Necesitamos crear una nueva plataforma, pero no una plataforma que reencauche lo que hay. No, ni una justificación ni un simple cambio de nombre. Necesitamos hacer cosas totalmente diferentes. Y por lo pronto tenemos que ocuparnos de la gente y de sus problemas. La gente está pasando hambre, los niños se están quedando sin educación. Es decir, hay una crisis mayor en Venezuela que nos está poniendo a la nación en una crisis ya de viabilidad. Por eso tenemos que actuar, y tenemos que actuar cuanto antes. Una medida que nosotros proponemos es dolarizar la economía venezolana de una vez. O sea, no podemos seguir esperando. Todos los meses se va perdiendo el poder adquisitivo del venezolano. Entonces, frente a eso no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo detenemos esto? Tenemos que detener la caída y la fuga. Tenemos que detener la caída y la ruina de Venezuela. Y la única manera es cambiando el modelo socioeconómico del país. Mis llamados al Consejo Nacional Electoral tienen que estar claros que la única salida en Venezuela tiene que ser a través del voto, pero eso sí, con condiciones electorales que permitan al país poder mínimo, desde el punto de vista mínimo, que la gente vuelva a creer en el voto, porque es demasiado peligroso que en medio de una crisis económica y social como la que está viviendo Venezuela hoy, la gente no cree en el voto. Eso es gravísimo, porque se destapan vías que los demócratas no entendemos y que los demócratas no vamos a aceptar. Tú puedes votar, pero no vas a elegir. Entonces, cuando tú tienes esa falta de confianza en el proceso, en lo que se está quebrando en las instituciones, que yo vaya a votar o no, ya es una cosa que pasa a un lado. Es que el país crea en el sistema de las instituciones, porque cuando no hay instituciones lo que viene es la anarquía y es una gran irresponsabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas condiciones mínimas para que el país crea. No es que la oposición crea o que algunos actores de la oposición vayan, porque ya sabemos cuántos puntos tiene aquí la oposición venezolana en las encuestas también. Es decir, el país no cree ni en un lado ni en otro. Pero para que exista, tiene que haber madurez de parte de las instituciones. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral le brinde al país la oportunidad de tener un proceso claro, limpio, y donde mucha gente pueda participar, donde nosotros, la Alianza del Lápiz, pueda participar. A nosotros nuestra tarjeta la borraron del CNE. Que nos den la oportunidad nuevamente de participar, y nosotros participaremos en un proceso electoral limpio y dándole a Venezuela nuestra visión, que es la modernización de Venezuela a través de la educación. Pero la vía tiene que ser con unas condiciones que le permitan al país expresarse en un momento de conmoción social y económica como la que estamos viviendo hoy. Estas elecciones se celebran en unas condiciones
bastante atípicas, no son una constitución, digamos, una elección constitucionalmente prevista. Sin embargo, la sociedad apolítica debe presentar al país un programa de los ajustes necesarios para el rescate nacional. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo hoy es dándole un mensaje a los ciudadanos venezolanos, diciéndole, mira, este es un proyecto, digamos, donde desde la sociedad, con todos los sectores, trabajadores, universitarios, los empresarios, todos debemos trabajar para presentar al país un programa donde se rescaten las instituciones, el voto sobre todo como una institución que está erosionada, porque el ciudadano entiende que el Consejo Nacional Electoral, que no representa pues esa correspondencia entre su voluntad y la soberanía popular. Y nosotros tenemos que hablarles a las provincias, rescatar el concepto de provincia, los estados, o sea, vamos a salir de lo central y vamos a mirar en cada región, vamos a trabajar con cada uno de ellos en los diferentes aspectos. Si el tema judicial, hay que ir, no solo, fíjate, la represión que hubo en este país hace poco, digamos, desnudó el estado lamentable y el infierno que representan las cárceles en el país. Una duplicidad de instituciones que se anulan entre ellas, por ejemplo, en materia de temas de salud, en temas de la distribución de alimentos. Entonces, lo que nosotros queremos es simplemente en las diferentes áreas, con los diferentes expertos, plantearle al país una cantidad de encuentros para lograr entre todos, digamos, desarrollar estos mínimos acuerdos que nosotros hemos obtenido. El presidente que salga electo debe entender que hay un país que se quiere, que tiene que darle oportunidad a la juventud, que tiene que trabajar con la gente que está quedándose en el país, porque la diáspora es un problema no solo en términos nacionales, sino internacionales. Sí, nosotros somos una iniciativa ciudadana de los hombres y mujeres de Guayana, donde expresamos nuestro rechazo al proceso que se tiene planeado por parte del gobierno nacional para el 22 de abril, porque es atentatorio a los derechos de los ciudadanos, a nuestra Constitución, en términos que no garantizan la competitividad del voto y no garantiza el derecho a elegir. Nosotros estamos solicitando a los ciudadanos en términos general, organizados, los gremios, las instituciones fundamentales, para que juntos nos manifestemos y rechacemos de manera masiva, simultánea, en los diferentes lugares de la patria, a esta pretensión de perpetuarse en el poder a través de un proceso ilegítimo, ilegal, inconstitucional. Y por supuesto que llamamos a un proceso apegado a la Constitución para garantizarnos de que los venezolanos tengamos la oportunidad de decidir nuestro futuro plenamente. Nosotros tenemos un rechazo firme a lo que es el proceso planteado para el 22 de abril. En esos términos inconstitucionales rechazamos la posibilidad de participar, pero estamos llamando a los ciudadanos a participar activamente en dejar claro su protesta pacífica, ciudadana, masiva, pública, para que quede claro que ese proceso que ha de llevarse es un simulacro y eso no deja de ser más que un proceso inconstitucional que no legitima el llamado a elección presidencial. Se ha roto con los lapsos electorales y con lo que podríamos llamar jurídicamente el proceso debido o el debido proceso electoral. Así como hay un debido proceso en los juicios judiciales, hay un debido proceso administrativo que no puede romperse, asimismo hay un proceso electoral. Los procesos electorales requieren, de acuerdo con la ley, de 6 meses por lo menos para su convocatoria. Un proceso electoral convocado de manera apresurada, abrupta, genera una cantidad de violaciones a distintos derechos. El derecho, por ejemplo, de la universalidad, porque resulta que se discrimina a muchas personas que no se pueden inscribir en lapsos tan cortos. En segundo lugar, el derecho de la igualdad en la participación, porque mientras hay un candidato que está en ejercicio de la presidencia de la República y está en campaña prácticamente
prácticamente desde siempre, hay otros que no están en esa campaña. El derecho al control de la igualdad y de los procesos para que surja la verdadera opinión del pueblo. No se pueden formar en tan corto tiempo todas las personas que van a formar parte dentro de todo el padrón electoral a los fines de cuidar con los votos para cada partido. Incluso las decisiones internas de los partidos, la impugnación, hay una cantidad de procesos que no se cumplen. Yo diría que hay dos cosas fundamentales. La primera es la suspensión de esa elección, de esa fecha, y trasladarla por lo menos 6 meses más. Y en segundo lugar, un cambio de composición del Consejo Nacional Electoral para que haya cierta imparcialidad, alguna imparcialidad, y para que se produzca independencia del Poder Ejecutivo. Esas dos condiciones producirían a su vez otras condiciones, como por ejemplo las derivadas del uso de los recursos públicos y de los medios de comunicación en forma igualitaria para los distintos candidatos, y en la conformación de las mesas electorales con representantes sorteados, pero que no caigan todos en representación del gobierno. Ahora, si esto no se da, que era una pregunta creo que ustedes habían planteado, si esto no se da, nosotros le proponemos a todos los partidos que renuncien a las candidaturas, al señor Falcón, al señor Quijada y a todos los que se hayan propuesto que renuncien a su candidatura, porque estarían convalidando un fraude electoral, una organización absolutamente inconstitucional de un proceso electoral que va en contra de los derechos fundamentales de la Constitución. Mantenemos la posición como la mantienen el resto de las direcciones políticas del país, de no participar en el proceso del 22 de abril. Para nosotros el problema no es de candidato. Nosotros pudiéramos tener ese u otro candidato. Pero siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral respete las normas que están en la misma ley del Poder Electoral, que son las que están violentando. Están violentando las normas cuando no dan los 90 días para la inscripción y cambio de residencia de los electores que viven en Venezuela y fuera de Venezuela. Están violentando la norma cuando no dan 6 meses para la convocatoria de un proceso electoral. Están violentando las normas cuando no permiten que las organizaciones que están legalmente constituidas en Venezuela puedan tener testigos en cada una de las áreas que funcionan para cada proceso electoral, cosa que establece con muchísima claridad la ley de poder electoral. Están violentando la norma cuando impiden la participación de observadores internacionales independientes, porque lo único que les falta al Consejo Nacional Electoral es traer observadores de Hezbollah o de ISIS para el país. Solo traen observadores internacionales de los factores que están constituyendo respaldo de ellos en otras partes de América Latina, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, etc. COPEI no son las dos personas que firmaron la postulación del señor Falcón. Ellos dicen ser militantes de COPEI. Y si dicen ser militantes de COPEI, deben cumplir con nuestras normas. Deben obedecer lo aprobado por el Consejo Federal el pasado jueves. Si ellos dicen ser militantes de COPEI, deben retirar esa candidatura que ayer incorporaron, porque evidentemente se están colocando fuera del partido. Se están colocando contra el partido y se están colocando contra el país, que es más importante. Nosotros queremos participar en un proceso electoral presidencial donde se respete la norma. No queremos privilegios. No necesitamos privilegios. Tenemos los votos en el país. Lo que exigimos es el respeto a lo establecido en la ley del poder electoral, que está siendo violentado por este régimen. Nosotros queremos participar en la elección del próximo presidente sin tener militantes del PSUV dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Mi mamá tiene aquí 1 mes recluida por una fractura de cadera. No aguanta el dolor. Nos informaron ayer que nos van a cerrar pabellón por 45 días, porque supuestamente está infectado.
van a dar de alta a todos los pacientes que se vayan para su casa, o sea que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestros familiares, si se nos mueren, si quedan incapacitados, porque ellos no pueden resolver. El nuevo director que tomó la institución, el doctor Ortigosa, fue nombrado por el gobernador Omar Prieto. Él estuvo aquí hace días, visitó las instalaciones, dijo que nos iban a ayudar y hasta los momentos estamos esperando ayuda de ellos. Entonces, si tomaron una nueva dirección, es para mejorar, no para empeorar la situación. No tenemos con qué comer, no tenemos con qué comprar insumos a nuestros familiares, porque ya estamos desesperados. Mi mamá ya no aguanta el dolor que tiene. ¿Hasta cuándo? Esta señora tiene con su hijo aquí ya 2 meses recluido y nada que ver, un niño de 17 años esperando por una intervención y tiene todos los insumos, porque nos hicieron comprar insumos, vendimos nuestros enseres para poder comprar insumos, compramos sangre en clínica paga, nos costó 6 millones de bolívares cada bolsa de sangre y aquí ahora nos tienen que no nos van a operar nuestros familiares porque van a cerrar el pabellón. No hay la ampolla Amprolene para poder esterilizar los aparatos para las prótesis que le van a poner. Entonces, por favor, gobernador, apiádese, usted si tomó esta gestión, ayúdenos, porque hasta cuándo tenemos que estar esperando para que nuestros familiares salgan de acá. Mi hijo que tiene 2 meses ahí, ya yo tengo todos los insumos y no me lo han operado. Él no puede mover una pierna. Él tuvo fractura de cadera. Entonces todavía no lo han operado, no sé, me dicen mañana, me dicen pasado, no lo han operado. ¿Desde hace cuánto tiempo está en Colombia? 2 meses, ya yo tengo todo. Todos los días el hospital tiene un problema. Entonces, ¿cuál? No hay esterilización, no tienen los equipos esterilizados. Todos los días hay algo en este hospital. Ya yo tengo ya 1 mes y medio con mi hijo aquí hospitalizado. Nosotros necesitamos que por favor que nos ayuden. Que nos ayuden, por favor, necesitamos que nos ayuden. Mi hijo tiene 17 años, tuvo un accidente en una moto. Y él está, o sea, a él nos dieron el resultado de la tomografía y nos dijeron que tenían que operarlo de emergencia, porque cada día que pasaba era menos posibilidades de caminar. Entonces ya tenemos ya 1 mes y medio en este plan. Todos los días nos dicen que sí para mañana, sí para mañana. Entonces ya nosotros estamos obstinados con esta situación ya. Quirófano. Más. Entonces de peor, vamos de peor en peor. Esto no ha solucionado para nada, en nada. Quirófano, nada. Todo. En cuanto a la alimentación. Eso está, pero caóticamente peor. Todo tenemos que traerlo. Si nada más desde el alcohol hasta el algodón, ahí se los dejo todo. Todo tenemos que traer. Inyectadoras, todo. ¿No temen de que no los atiendan ahora luego de declararle a los medios de comunicación? El temor que nosotros tenemos, que a todos nosotros nos digan que va para su casa y qué vamos a hacer, para dónde vamos a llevar a los pacientes nosotros. Yo saqué en una quincena 390 y gasto 200, 300 en transporte y no me alcanza. Entonces estamos desfasados totalmente y puras promesas que te vamos a poner en transporte, promesas que te vamos a dar promesas de que te vamos a dar un bono para que se subsidien, es puras promesas. Nosotros queremos ver resultados y estamos demasiado estresados. Estamos sobreviviendo. Yo tengo 19 años en esta industria, en esta empresa. Yo lo que gano es para puro transporte. A mis hijos tengo que buscar otra manera de cómo darle la comida a mis hijos, porque no me alcanza. El año pasado, en el 2017, después de casi 2 años de lucha, se suscribió la nueva convención colectiva, que quedó desfasada en el mes de diciembre. Ya a esta fecha, ninguno de los beneficios consagrados en la convención permite la subsistencia y la dignidad de los trabajadores que aquí laboramos. Esa es la razón de esta protesta. Como usted sabe, los problemas socioeconómicos del país, donde no hay transporte, es un problema conseguir efectivo para trasladarse, el costo de los alimentos hace que el trabajador viva en una zozobra constante. Hemos planteado a la Presidencia de la Hidrológica, igual que al Ministerio, la solicitud de trabajar un horario rotativo, 3 días unas personas, 2 días otras y así alternando semanalmente en virtud de la afectación del bolsillo y de los escasos salarios. Como le decía la compañera, un ingeniero de 20 años de servicio, por decir no más, sino otra profesión, devenga aquí quincenal, cuando mucho 300.000 bolívares. Si no está en fondo de ahorro, si no le quitan las retenciones de ley mayores, ¿qué haces tú con eso?
nosotros tampoco podemos subsistir con eso. Las bolsas de CLAP, beneficios de mi casa bien equipada, y nosotros como trabajadores de Hidrolágora no recibimos ninguno de estos beneficios. Ninguno. Entonces somos empresas del Estado, pero somos la minoría o la cenicienta de las empresas del Estado, porque nos miran con muy malos ojos y no nos dan ningún beneficio. Si tú vas a una instalación de hidrolago, verás que no hay iluminación, que no hay cerca, que se han llevado todo, ¿verdad? Galpones que no tienen ningún tipo de seguridad. El trabajador se esconde en los techos, los operativos que trabajan por guardias para que el AMPA no los vea y los atraque, ¿verdad? Y sin embargo, cuando sucede algún evento de este tipo de robo, arremeten contra el trabajador. Esto no puede ser. No hay empresas de vigilancia. No hay ninguna empresa de vigilancia. En el año de gestión del ingeniero Dani Pérez han pasado 4 empresas de vigilancia y los robos han sido bestiales. A nivel de todo el estado Zulia, con toda responsabilidad te lo podemos decir. Tú me dirás, ¿cómo nos afecta eso el servicio? Una planta, le quitaron todo el cableado. ¿Tú sabes lo que significa que una planta la dejen sin cableado? Correr y brincar para poder instalar, para poder prestar el servicio. Mire, se puede ver, apreciar aquí, este pantalón yo lo usaba hace un año, 6 meses atrás, conjuntamente con esta camisa. Me la puse hoy por lo de la protesta para que la gente se dé cuenta el hambre que estamos pasando los trabajadores de la empresa. No solamente, o sea, soy yo mucho, lo que pasa es que no se la trajeron, pero igualitos están todos de flacos. Ya nos ven, nosotros nos vemos y nos llamamos los zombies, somos unos zombies ambulantes. No podemos pagar el transporte, yo cobro 160.000 bolívares quincenal, gasto 200.000 de pasaje, yo me tengo que ir hasta el centro a pie o me voy para mi casa a pie, me vengo de mi casa a pie, consigo cola o conseguía cola cuando había camionetas. Mi tarjeta de pago sería para mi nieta porque con el favor de Dios creo irme, en un año me voy del país porque la situación aquí no se alcanza. En otra parte voy a trabajar, sí voy a trabajar, pero voy a tener calidad de vida que no hay aquí en este país, porque es difícil llegar a un supermercado y pedir 1 kilo de pasta que no te alcance con lo que cobras. En otro país, mis compañeros, amigos de trabajo de aquí que han estado con nosotros aquí, nos llaman por teléfono y nos dicen aquí hay calidad de vida, en Venezuela no hay calidad de vida. Estas fueron las informaciones más relevantes de esta jornada del 28 de febrero, resaltando por supuesto que para este jueves estaremos llevándoles para ustedes en transmisión totalmente en vivo a través de BPI TV lo que serían las perspectivas económicas de la Cámara Venezolana Americana Venancham, donde por supuesto ellos van a estar hablando del intercambio comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV.